están, hermanos? Amén. Gracias a Dios. Bendecidos. Qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Yo volteaba, no los conozco a todos, no tengo el gusto todavía, pero es un gozo, hermanos, que nos podamos congregar, nos podamos reunir en este lugar, hermanos, que está dedicado, está consagrado para que nosotros, hermanos, tengamos un encuentro con nuestro Señor. Es hermoso, hermanos, que podamos tener esta bendición. Amén. Es hermoso, hermanos, que podamos tener esta bendición. Amén. De poder venir y reunirnos y alabar el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es hermoso estar juntos. Dice el Señor en los Salmos que es ahí donde el Señor envía la bendición. Amén. La bendición, hermanos. Entonces hay un montón de beneficios, de bienaventuranzas, hermanos, al estar juntos como lo que somos, la familia del Señor. Somos su pueblo, somos su iglesia. Somos apartados por Él y estar juntos, hermanos, es voluntad de Él. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que tengamos comunión con Él, con nuestros hermanos también, por supuesto, y para que le demos la gloria, hermanos. Si en algo podemos resumir el propósito de Dios, hermanos, es ese, para su gloria. Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Todo es para la gloria de Dios. Él creó todo lo que vemos en esta creación y es para su gloria, hermanos. Él obra en la vida del hombre y es para su gloria, hermanos. Él ha administrado todos los tiempos, hermanos, y el misterio del Evangelio para su gloria. Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Y si nosotros somos conscientes de qué es lo que Dios quiere, entonces, hermanos, será natural en nosotros disponer nuestras vidas, entregárselas para darle la gloria a Él, hermanos. ¿Sí? Amén. Ahorita vamos a proyectar aquí algunas citas con las que vamos a comenzar la palabra del Señor. Pero es un gozo, hermanos. Agradezco a nuestros pastores, nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Lucy, la invitación, hermanos. Y vengo a predicarles el Evangelio. Vengo a predicarles el Evangelio. El libro de los Hechos nos muestra diferentes sermones, diferentes mensajes, por diferentes hombres. Pero el mensaje era el mismo. Jesús es el Cristo. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no es negociable este contenido? ¿Por qué no es negociable lo que Dios está moviendo a través de los apóstoles en la Biblia y a través de los discípulos que apoyaron el movimiento que los apóstoles comenzaron a hacer en Jerusalén? Por la guía del Espíritu Santo, que cabe resaltar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no es negociable? Porque la verdad de Dios, hermanos, clama desde el principio, clama desde el Génesis y abarca toda la palabra. Y hasta Apocalipsis, hermanos, sigue siendo el mismo mensaje. Jesús es el Cristo, el ungido, ese que tiene el poder y la autoridad de Dios para hacer algo. ¿Y de qué se trata eso que hizo? Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. El viernes se me acercaban dos pequeños para preguntarme que si había hablado del Evangelio. Gloria a Dios. Y sí, hermanos, es importante que siempre, hermanos, estemos hablando del Evangelio, recordando el Evangelio, aferrándonos a ese Evangelio, porque es el Evangelio de salvación. Pablo escribió, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de salvación. ¿Para quiénes? Para el que cree, hermano. Para todos aquellos que creen, el Evangelio es poder de salvación. Amén. Gloria a Dios, sí se ve. Bien. Reconciliación por la cruz. Hermanos, esto es lo más importante. Somos hoy reconciliados por esa cruz. Somos reconciliados, hermanos, porque nuestra vida, hermanos, estaba alejada.
en miseria. Dice la palabra, estábamos sin Dios, sin esperanza. Pero somos reconciliados a través de lo que Jesús hizo en esa cruz. La cruz en sí no significa nada, porque la cruz en sí era un instrumento de tortura que se fue perfeccionando hasta llegar a ser algo verdaderamente monstruoso. Pero a través de lo que Jesús sufrió en esa cruz, hermanos, a través de lo que Él entregó en ese lugar, es que entonces nosotros somos reconciliados con Dios. ¿Pueden avanzar, mis queridos hermanos? Vamos a leer esta parte, hermanos, que está en los Salmos. El Salmo 33, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Dónde está ese pueblo hoy aquí, hermanos? Amén. ¿Dónde está ese pueblo, hermanos? Amén. Somos este pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad, no para alguien más, para sí, hermanos. Él nos escogió para Él mismo. Pero importante ver lo que dice el versículo 11, la parte de arriba, que su consejo va a permanecer para siempre. Nuestro Dios, que es eterno, su consejo también es eterno y permanece para siempre, para siempre, para siempre, hermanos. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es decir, que Dios no hace nada al azar, que Dios no dice hoy sí, mañana no, que Dios no dice, bueno, esto me salió mal, lo compongo y mañana mejor. No, el Señor en su perfección, en su eternidad, en su deidad, hermanos, las cosas que ha planeado son las cosas que van a perdurar y las cosas que se ejecutan a través del tiempo y en la vida de las personas. Este consejo, este pensamiento, el cual Dios tiene, hermanos, es más firme que nada. Es más firme que nada. Nada lo puede detener, nada lo puede estorbar y se va a cumplir sí o sí. Porque el Señor, hermanos, en su soberanía determinó que lo que Él ejecuta, hermanos, nadie lo puede estorbar. Entonces, hermanos, vamos a ver, en el entendido de esto, vamos a ver la siguiente lámina, hermanos, que nos habla de algo que está en el Evangelio de Juan. Jesús hablando con las personas. Él les decía, yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y vamos a encontrar en ese pasaje esta parte, esta porción, que dice, por eso me ama el Padre. Es Juan 10, 17, 18, hermanos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Jesús aclara, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús hace una aclaración bien pertinente. Yo soy el buen pastor y mi vida la doy por las ovejas, pero he aquí, chequen, nadie me la quita. Nadie viene y me toma por sorpresa y me mata y me la quita. Nadie me agarra descuidado. No sufro un accidente y muero, no. Está diciendo el Señor, es que pongo mi vida para volverla a tomar. Y ese, hermanos, hermanos, es el punto, hermanos, donde la vida del hombre puede cambiar. Si tú puedes discernir, y bendigo tu vida en el nombre de Jesús, Amén, amén. para que puedas discernir esto, hermanos. No se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata, hermanos, de cuánto te esfuerces. Se trata de que hay un propósito que es eterno, que va a perdurar para siempre, que va a durar todas las generaciones, que es el propósito que Dios determinó
Y es ese, que Jesús ponga su vida para volverla a tomar. Nadie se la quita. Él dijo, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces, hermanos, te pido que distingas esto. La vida cristiana, en la historia reciente, hermanos, se ha caracterizado por cuánto te esfuerzas, por cuánto luchas, por cuánto haces. Y el enfoque se ha distorsionado y el enfoque se ha extraviado, porque no se trata de eso. Hoy hay seminarios para darte 5 pasos para no sé qué. Léete un libro para no sé cuál. Y así, hermanos. Hermanos, es bueno prepararse, por supuesto, yo no digo eso. Es bueno conocer la Escritura, es el pan de vida, hermanos. Pero, hermanos, distingamos esto. La obra del Señor, la reconciliación que es por medio de la cruz, la salvación, las obras eternas que Dios hace, como el perdón, como la salvación, como la justificación, como el que tú seas apartado para que le adores, hermano, no dependen de ti. No dependen de ti. Entonces, tal vez tú has venido sufriendo, tal vez te has venido frustrando, tal vez has venido cargando el que no puedes. Y es natural que no puedas, porque esta obra no depende de ti. Esta obra depende del Señor. Esta obra solamente depende del Señor. Y en su mano está y en su poder estuvo que se cumpliera. Y efectivamente, hermanos, Jesús fue a la cruz para reconciliarnos. No depende de ti, no depende de mí. La obra que el Señor hizo, hermanos, al estar efectivamente en su gracia, en su potestad, hermanos, a nosotros nos da la seguridad de que entonces estamos en el camino más seguro, hermanos. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, híjole, somos bien malos, somos inconstantes, somos volubles, somos débiles, vulnerables. Y entonces, si dependiera de nosotros, hermanos, sería una obra que habría fracasado hace mucho. Pero es una obra, hermanos, que es eterna y que va a perdurar. Entonces, hermanos, vean esto. Jesús pone su vida y Él la vuelve a tomar. Y vamos a avanzar, hermanos, a la carta de Efesios. Y vamos a leer los versículos que están en el capítulo 3, versículos 9 y versículos 11. Dice 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está explicando a la iglesia, hermanos, fui puesto como apóstol para ustedes, para los gentiles, para aclarar cuál es la dispensación de los tiempos, cuál es la dispensación de este misterio escondido. Dispensación, ¿qué significa? Es la manera en que administramos, ¿sí? Y entonces Pablo está diciendo, yo fui puesto por Dios para explicarles cómo Dios ha venido administrando el tiempo, las épocas y el cumplimiento de su palabra. Y ese misterio que estaba escondido desde hace mucho tiempo, cómo ahora viene a ser revelado por sus santos apóstoles y sus santos profetas. Ese misterio, hermanos, es lo que leímos. Hay una reconciliación preparada para este pueblo, hermanos, pensada por Dios desde antes de la creación del mundo, determinada por Dios siglos atrás, tiempo atrás, eternamente atrás, no lo sabemos, pero en su eternidad Dios lo primero que hizo respecto al hombre fue determinar esto: salvarlo, hermanos. Y este propósito todo lo entregó en Jesús, hermanos. Vamos a ver, hermanos, lo que dice 2 de Timoteo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Pablo nuevamente está hablando de la eternidad de este propósito. Pablo está diciendo, hermanos, descansamos en algo que no es de ahorita, en algo que Dios ya había preparado desde siempre. Salvarnos y llamarnos con un llamamiento santo, y que no es conforme a nuestras obras, porque nuestras obras eran de debilidad, eran de carnalidad, eran obras que nos condenaban. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, por favor. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está claro, hermanos, cómo es que Dios ha determinado salvarnos desde tiempos eternos. Pero esto se manifestó con la aparición de Jesús, quien quitó la muerte y quien sacó a la luz la vida. O sea, estaba escondida esta manera de salvarnos. No había sido revelada, no había claridad en ello. Y entonces Jesús, con su obra, hermanos, saca a la luz la vida y la inmortalidad, y lo hace, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a avanzar, hermanos, a lo que nos dice la carta a Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Esto, hermanos, también es buena noticia para nosotros. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Lo podemos leer todos a una sola voz, hermanos? Sí. Adelante, por favor, hermanos. Pues ustedes dicen, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que no me padezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Claramente la palabra nos expone que la misericordia viene de Dios y Él se compadece o tiene misericordia de quien Él quiere. No depende de nadie más, no depende de nada más, no depende de que si te esfuerzas para conseguir el favor de Dios, la misericordia de Dios. Estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tus ganas, tu esfuerzo, tus recursos en querer esforzarte por ganar la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia que está expresada en la cruz del Calvario, hermanos. Nadie puede tener méritos suficientes como para ganar la salvación, hermanos. No te esfuerces ahí, no pierdas tu tiempo, no te desenfoques, no te extravíes, hermanos. Si en la semana tú estás pensando que por lo que hagas tú has recibido la salvación, que por lo que hagas Dios te ha rescatado del pecado. No, hermano. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Este capítulo 9 de Romanos, Pablo habla de la elección que Dios hace. Empieza diciendo, miren, tengo mucho dolor, estoy triste de verdad, porque mi pueblo, el pueblo de Israel, porque Pablo era judío, hermanos, dice, han extraviado, le han dado todo, le han dado las promesas, le han dado el culto, le han dado el pacto, le han dado todo. Pusieron patriarcas y su descendencia es Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos. Y Pablo empieza a decir, o sea, ellos tienen todo y no alcanzan a ver al Salvador. Por eso estoy triste, por eso me duele. Es más, si el Señor dijera, te arranco, eres maldito, y por tal de que ellos se salven, Pablo diría, yo lo haría. Pero está diciendo, es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios escogió a Jacob aún antes de nacer. Él y su hermano Esaú no habían nacido, dice la palabra ahí en ese capítulo 9. No habían ni hecho ni bien ni mal, pero Dios ya había escogido. Y Dios escogió a Jacob. Dice, a Jacob amé y a Esaú lo rechacé, lo aborrecí. Entonces, queda claro, hermanos, que Dios tiene misericordia
solo de quien Él quiere tener misericordia. Y si ha permitido que alguien que conozcamos, alguien de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, alguien, no sé, alguien que tú conozcas y a quien tú le has hablado la palabra y quien tú desearías que estuviera hoy aquí, hermanos, y tal vez no está. Espera, no depende de ti. Eso depende del Señor. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero oremos. Eso no quiere decir que que nos detengamos en orar. Clamar y pedir misericordia por estas personas. Pero no depende entonces, hermanos, que esa salvación venga a ellos de lo que tú hagas. Porque nadie puede ganar la salvación. Oramos, hermanos, no para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para confiar lo que Él va a hacer. Oramos para estar seguros. Oramos para confirmar lo que Él va a hacer. Porque lo que Él ha determinado, ¿quién lo estorbará, hermanos? Nadie, hermanos. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me das esta forma? ¿Por qué me das vuelta? Nadie puede altercar con el Señor. Incluso, hermanos, el versículo 23 de este capítulo nos lo va a aclarar. Dice que Dios hizo y preparó vasos de deshonra, preparados para destrucción, pero también vasos de honra, para mostrar misericordia sobre ellos. Versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, hermanos. Si hoy usted está aquí, hermanos, de verdad, hermanos, no dependió de usted. Dependió que Dios tiene misericordia de usted. Dependió que Dios lo escogió a usted. Dependió que Dios lo está tomando como un vaso para mostrar misericordia sobre usted. Él lo preparó a usted de antemano. Hay un propósito eterno que hoy se está cumpliendo en su vida, hermanos. Amén. Si estamos aquí, hermanos, es verdaderamente porque Dios nos escogió. Dios nos escogió, hermanos, y nos apartó para creer en este evangelio. Amén. Amén. Y si no, hermanos, vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, estamos hablando de ese Dios que dice, esta misericordia se la voy a entregar a alguien, a este y a este, y a este, y a fulano, y a sutano. Ese Dios que es el que da la misericordia conforme Él quiere, hermanos, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo aclara ahí, por gracia sois salvos. O sea, paréntesis, hermanos, por gracia somos salvos, hermanos. Por gracia somos salvos. La gracia, el favor no merecido, ese favor que viene de Dios, aunque tú no lo merezcas, aunque yo no lo merezca, Dios ha depositado gracia para salvación en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo, vamos a leer el siguiente, que es el... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el último, hermanos, el 10 dice esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó otra vez de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Hermanos, somos salvos porque Dios ha sido determinado. Somos salvos porque Él nos amó con un amor eterno. Dice el profeta Jeremías,
Así escribió el profeta Jeremías: con amor eterno te amo. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces vean, hermanos, la prolongación de esa misericordia es por el amor de Dios. Ese amor que nos hace ser receptores de su gracia. Ese favor no merecido de parte de Dios. Lo tenemos, hermanos, porque Él lo determinó. Él dijo: los amé, y por lo tanto les extendí misericordia. Y sobre ellos hay gracia para que sean salvos. Ahora, ¿por qué le digo todo esto, hermanos? La vida cristiana, hermanos, es susceptible de desenfoque. La vida del Señor, hermanos, es susceptible de ser arrastrada por corrientes. La vida cristiana, y bueno, que debería nada más llamarse vida, ni vida cristiana, ni vida espiritual, porque nada más tenemos esta vida. Así como te levantas y te vas a trabajar porque tienes trabajo, o porque tienes negocio, o así como estudias, así como tienes necesidades, así como vas, vienes, pero también eres un creyente, eres un ser espiritual primeramente. Entonces, de hecho, ni se debería de llamar vida cristiana, solamente se debería llamar vida. Y en esa vida, hermanos, determinar lo que es primero, y lo primero es el Señor. Sí, amén. Entonces, hermanos, nuestra vida, hermanos, es susceptible de ataque siempre. Siempre. El apóstol Pedro nos explica, es que el diablo, el adversario, Satanás, anda rondando, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice Pablo: yo no quiero que ignoren sus maquinaciones, lo que él trama, porque si es posible, te va a engañar haciendo uso de argucia, o sea, de confusión, vistiéndose aún como un ángel de luz, para extraviarte. Estamos expuestos siempre a un montón de ataque, a un montón de desviación, a un montón de error, a que Satanás te presente lo que es casi bueno, lo que se parece a la palabra, pero no es la palabra. Y entonces Dios permite, hermanos, que nosotros entendamos que no depende de nosotros ser salvos, sino que Dios nos ha escogido para creer en esta fe. Que Dios nos ha escogido, hermanos, nos ha preparado de antemano para que llegara el tiempo, porque fuimos llamados con un llamamiento santo, para que creyéramos en Jesús y depositáramos nuestra confianza, nuestra fe en la obra que Él hizo, hermanos. Vamos a ver, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia, es decir, el previo conocimiento de Dios. Somos elegidos con un previo conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué Dios nos apartó? ¿Para qué nos reservó de antemano? ¿Para qué nos dispuso, nos predestinó desde hace tiempos eternos? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer a esta fe. Dice Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol en estos versículos, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Dios ya tiene esta obra hecha, hermanos. Dios ya tiene esta obra consumada. Amén. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué hablar acerca de la reconciliación mediante la cruz, hermanos? Efesios 2, del 16 al 18. Amén. Amén.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice así. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, está hablando de judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Cómo era nuestra condición espiritual? Separados de Dios, lejos. Y a los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos gozaron, hermanos, de cantar y adorar a nuestro Señor? Hace un ratito. Le comparto lo siguiente. Siempre que Dios nos permite venir, hermanos, aquí a esta hermana congregación, me gozo mucho en la alabanza y en la adoración. Nuestra hermana decía, es que el Señor me permite derramar mi corazón ante Él. Gloria a Dios. Porque es lo mismo que experimento yo. Hermanos, tenemos por la obra de Jesús una entrada a la presencia de Dios. Una entrada por su Espíritu al Padre. Amén. Estamos siendo verdaderamente, hermanos, bienaventurados. Porque la reconciliación que Jesús hizo en la cruz nos da entrada a la presencia de Dios. Él abrió el camino, hermanos, para llegar nuevamente a la presencia de Dios. Los evangelios narran cómo al ser Jesús crucificado, ese velo en el templo se rasga de arriba abajo, dando a entender que había ahora acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El libro de Hebreos nos dice cómo Jesús fue y se presentó en el tabernáculo, no hecho de manos de hombres, sino en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Y Él, siendo sumo sacerdote, presentó el sacrificio, su mismo cuerpo, hermanos. Una sola ofrenda con la cual hizo perfectos a los santificados, hermanos. Estableciendo ahora un nuevo pacto en nosotros. Escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que nuestros pecados, nuestras transgresiones sean olvidados por Dios. ¿Por qué entonces, hermanos, venir a decirle algo que pareciera tal vez básico? Algo que ya chole, ya me hablado mucho de eso. Hermanos, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. La vida, hermanos, que hoy tenemos, gracias a la gracia de Dios, valga la expresión, no es posible sin esa cruz que nos reconcilia. Si Jesús no va a la cruz, hermanos, no hay perdón de pecados. Si Jesús no va a la cruz y resucita, seguimos muertos en esos delitos. Si Jesús no va a la cruz y Él se levanta de entre los muertos, hermanos, vana es nuestra fe. Y nos lo explican en Corintios. Somos entonces las personas más dignas de que nos tengan lástima. Pobre ingenuo, cree en algo que no es cierto. Pobre ingenuo, está poniendo su fe en algo que nunca pasó. Pero he aquí, hermanos, que Cristo fue a la cruz y Cristo se levantó de entre los muertos. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos la bendición de ser rescatados, de ser recuperados por el Señor, de ser comprados a precio de sangre, es decir, redimidos, para que en un tiempo postrero, hermanos, nuestro cuerpo que aún está sufriendo las fallas del pecado, sea totalmente transformado. Y que seamos santificados gradualmente, hermanos, en nuestro diario vivir, para que el poder del pecado mengue en nosotros. Le voy a decir algo, un poquito de cómo es el orden de salvación. Una vez, hermanos, que usted pone su fe en Jesús, que usted cree en Él, suceden tres cosas. Tres cosas. Por ese intercambio que es por fe, hermanos, Jesús toma el pecado de usted, lo pagó en la cruz. Pero su vida perfecta, su vida de integridad y de agrado a Dios, pasa a usted. Entonces, hermanos, Dios lo ve a usted sin culpa del pecado. Eso se llama justificación. O sea, en otras palabras,
somos aprobados delante de Dios. Dios no tiene problema con nosotros. En ese momento somos aprobados al poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Pero segundo, ¿qué viene después de eso entonces? Una vida de santificación. Una vida, hermanos, de experiencia guiada por la palabra de Dios, donde usted pueda día a día confirmar esta palabra en su vida, ser guiado por esta palabra, que la voluntad expresada aquí de Dios sea lo que usted más anhele. Esa santificación progresiva, hermanos, va a permitir que el pecado pierda poder en usted. Pierda poder. ¿Por qué? Porque un nuevo creyente, hermano, es fácil que caiga nuevamente. Es fácil que cometa errores. ¿Por qué? Necesita probar, necesita experimentar el poder del Evangelio que es para la salvación. ¿Y qué va a seguir después de eso? Que sea que Dios determine que muramos o en su venida Él nos tome, vamos a ser transformados. Este cuerpo va a pasar a ser un cuerpo diferente. Esta naturaleza pecaminosa quedará atrás. Esta naturaleza que es mortal va a ser revestida de Cristo, va a ser revestida para estar en su presencia. Vamos a ser transformados y entonces completamente el poder del pecado quedará fuera de nuestra vida. Quedará fuera de nuestra vida. No depende de que quiere ni de que corre. Depende de quien Dios tenga misericordia. Pero cada uno de nosotros fuimos predestinados, hermanos. Leas el capítulo 1 de Efesios, hermano. El primer segmento. Dios nos ha predestinado para la alabanza de su gloria. Leas en Romanos 8, del 28 en adelante. Mucha gente pierde años buscando el propósito de Dios para su vida. Ahí no dice que seamos conformados a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos conoció desde tiempos eternos. Nos predestinó para este evangelio y para ser como Jesús. A su tiempo nos llamó con un llamamiento santo, ya vimos. Nos justificó porque creímos en el sacrificio de Jesús. Somos aprobados y nos glorificó cuando seamos transformados, hermanos. Pero todo esto está escrito en pretérito, o sea, en pasado. Para Dios esto ya está hecho, hermanos. Para Dios esta es una obra ya consumada, que tiene que tomar ahora lugar en nuestras vidas. No olvide, hermanos, no olvide entonces que no depende de mí, de mi esfuerzo. Si yo me volteo a ver a mí, ¿qué voy a ver? Incapacidad, hermanos. Si nos volteamos a ver entre nosotros, vamos a ver incapacidad, vulnerabilidad, debilidad. Pero si nosotros ponemos los ojos en Jesús, vamos a encontrar el poder, hermanos, para vivir todos los días. Vamos a encontrar entonces la paciencia que se requiere para caminar esta carrera, hermanos. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, considera a Jesús. Cuando tú sientas desmayar, considera a Jesús. Él, siendo santo, sufrió contra sí mismo nuestra condición de pecado, esa contradicción. Siendo santo, ¿cómo viene a cargar el pecado de todos nosotros? Siendo santo, ¿cómo es que Él se hizo maldición? Dice Gálatas. Siendo santo, ¿cómo le fue imputado todo el pecado? Dice Isaías 53. Él sufrió contra sí mismo nuestra condición de pecadores. Una contradicción. ¿Cómo Él, siendo santo, va a cargar ese pecado? Pues lo sufrió y venció. Y dice Hebreos entonces tú considera esto. Si Él venció, también tú puedes vencer. Tienes que usar paciencia para esta carrera. Tienes que usar paciencia para lo que viene por delante. Porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo al pecado. Jesús resistió hasta la sangre porque la dio y venció. Y gritó: consumado es, hermanos.
terminando de pagar esa ofensa. El término expiación, por el cual viene todo esto de la cruz del Calvario, hermanos, es quitar la ofensa, pagar esa deuda, quitar el enojo. Jesús es la expiación, hermanos, de nuestro pecado. Él tiene que entregar su sangre, que es la única propicia, la adecuada para pagar. Cuando Él lo logra, cuando Él entrega toda esta sangre, hermanos, esa sangre para la que fuimos apartados para ser rociados, hermanos, entonces verdaderamente todo ya acabó, todo ya se consumó. La ira de Dios se aplacó, porque había ira de Dios sobre nosotros. Romanos 1, 19, 18 y 19. Porque desde el cielo la ira de Dios está así, contra los hombres. La ira de Dios está así, contra los hombres. Y solamente la sangre de Jesús puede evitar eso en nuestras vidas. La sangre de Jesús aplacó la ira de Dios. ¿De qué nos salvó Jesús? De la ira de Dios, hermanos. ¿De qué nos salvó? De la ira de Dios. Esa sangre, hermanos, derramada en esa cruz, nos limpia, nos santifica. Y ahora, hermanos, nos prepara para una nueva vida, donde hay otra conciencia, donde es necesario despojarnos de nuestra vieja naturaleza, ese viejo hombre. Entonces, hermanos, no depende de usted, depende de que Dios ha tenido misericordia. No depende de su esfuerzo, depende de lo que Jesús ya logró, ya conquistó en la cruz del Calvario. No depende de que si usted está de buenas o de malas, si tiene ganas, no tiene ganas, hoy sintió que bonito y mañana no. No, hermanos, no depende de eso. Depende de que Dios ha determinado salvarnos en su gracia por medio de la sangre de Jesús. Entonces, considérelo para que en su vida, hermanos, no se enfoque en hacer mucho, enfóquese en hacer lo correcto. No se enfoque con motivos personales, tenga los motivos correctos, hermanos. Si nuestras vidas son alineadas a la voluntad de Dios, hermanos, todo va a fluir. De hecho, nuestras oraciones, hermanos, nuestras oraciones en muchas ocasiones no son contestadas, porque tenemos una lista de súper, que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero nos dice el apóstol Juan, que si es conforme a la voluntad de Dios, lo tenemos hecho, hermanos. Aquí, lo que sí le toca a usted, hermanos, es comer de esta palabra, es tomar esta palabra y aferrarse a esta palabra, porque es lo único cierto y lo único que le va a dar luz diario, diario. El mundo nos arroja basura, nos arroja mucha ideología, que también es basura. El mundo está propiciando el error, el pecado, porque el mundo está guiado por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. Pero hermanos, he aquí que nosotros no somos tocados por él, porque el Señor nos guarda. Sí, amén. ¿Dónde viene la protección del Señor? Que tú tomes la palabra. ¿Dónde viene la protección del Señor? Que tú ores con esta palabra. ¿Dónde viene la protección del Señor? Que eres lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde viene la protección del Señor? Que entiendes entonces que no depende de ti. Depende de lo que Jesús ya ganó en esa cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Le invito, hermano, a que tome un tiempo para orar. Que medite, hermano, si verdaderamente usted ha creído conforme a las Escrituras. Si usted se ha esforzado y en sus propias fuerzas ha estado queriendo vivir una vida de apego a Dios, ya descanse. Mejor busque la guía de Dios. No está en sus fuerzas, está en lo que Jesús ya hizo. No está en su poder, está en el poder del Señor. No está en su mano, pero Dios nos las ha entregado a nosotros, hermanos. Oremos entonces, queridos hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia.
Gracias, Señor, porque nos amaste con un amor eterno y por lo cual nos escogiste en misericordia. Nos apartaste desde tiempos eternos, Señor, para conocerte un día. Y hoy que hemos venido a este mundo, Señor, te agradecemos, Señor, que nos hayas apartado para el Evangelio, para creer en Jesús como el Cristo, para creer en su sacrificio en esa cruz, por la cual somos reconciliados. Gracias, Señor, porque no depende entonces de nuestro esfuerzo, sino que tú nos has salvado por gracia. Gracias, gracias por toda tu obra. Permítenos ahora entonces, Señor, determinar en nuestro corazón vivir para ti conforme a tu palabra, vivir para ti en agrado según tus escrituras. Permítenos entender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es este amor, porque nada nos puede separar de ese amor, ni potestades, ni ángeles, ni principados, ni cosas de esta vida, como hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos puede separar de ese amor. Permítenos entender que ni aun la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, puede hacernos separar de este amor. Ayúdanos a entender que tú nos escogiste con el propósito de manifestar en nosotros tu misericordia y de que fuera notorio a la gente de este mundo que tú eres grande en misericordia, que tú das salvación, que tu evangelio es poder de salvación. Padre, ocupa nuestras vidas para que sean luminares en este mundo. Ocupa nuestras vidas para que seamos una nación santa. Ocupa nuestras vidas para anunciar tus virtudes, porque verdaderamente nos rescataste de las tinieblas y nos has traído al reino de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de pecados por su sangre. Gracias, Padre, porque solamente en ti hay un cambio espiritual. Pasamos de muerte a vida, porque nos has apartado para creer en esta palabra. Gracias, Padre, porque Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros que nos pusiste para creer en su palabra, para recibirle, nos has hecho hijos de Dios. Gracias, Padre, porque por medio de esa cruz nos reconciliaste para formar parte de tu familia. Y ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora somos embajadores tuyos para decirle al mundo: reconcíliate con Dios. Obra, Señor. Obra en cada una de mis hermanas, de mis hermanos, para experimentar verdaderamente el Evangelio todos los días, para disfrutar esta obra que es eterna, para saber que somos nuevas criaturas, que esa condenación tuya la clavaste en la cruz, que esa acta de decretos quedó invalidada, que tú nos has rescatado de la potestad de las tinieblas. Ahora, Señor, nos das una nueva conciencia, nos das una nueva vida, Padre, en la que es necesario ser edificados como casa espiritual, ser llenos de ti, andar conforme a tú andaste en este mundo. Permítenos, Señor, caminar bajo tu voluntad, bajo la guía de tu Espíritu, bajo tu palabra, Señor. Permite, Señor, que esta congregación sea levantada como testigos, Señor, de tu muerte y de tu resurrección, Señor Jesucristo, y que el mundo vea que tú nos amas, que tú nos salvas, y ellos vengan al conocimiento de la verdad, porque ese es tu corazón, que todos los hombres se arrepientan, que no perezcan, sino que vengan a ti para ser salvados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.